Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de estática de fluidos. Vamos a hablar sobre la presión con movimiento de cuerpo rígido para un caso cuando tenemos una aceleración en una trayectoria plana en dos dimensiones. Recordemos que las ecuaciones que nos representan este fenómeno de movimiento de cuerpo rígido para fluidos son las de gradiente de presión, donde tenemos que el gradiente de presión va a estar influenciado por la componente horizontal, por la componente transversal y por la componente vertical. Si no recuerdas o no tienes idea de dónde surgen estas ecuaciones, te invito a que mires los videos anteriores para que tengas un mayor dominio de la física y de la matemática que se va también a implementar en este video. Para poder estudiar esto de la trayectoria plana en dos dimensiones, vamos a empezar con un ejemplo típico. Y es donde tenemos que el camión está transportando un fluido y que debido a su movimiento, es decir, debido a la trayectoria que lleva ese camión, pues el fluido va a tender a acumularse en la parte de atrás. Por eso es que ven ustedes como un color más oscuro en azul acá. Y eso se debe pues a la primera ley de Newton. El sistema de coordenadas pues que nosotros vamos a manejar va a ser que en la horizontal tenemos acá la componente X, tenemos la componente transversal que va a ser Y y tenemos nuestra componente vertical Z que va a estar apuntando hacia la pantalla. Como el carro se encuentra en movimiento y solamente va a estar influenciado por X y por Y, nosotros podemos deducir que esto es una vista en planta. Y su aceleración pues va de acuerdo al movimiento del camión. Está apuntando en esta dirección. Y pues nosotros podemos hacer esa descomposición de vector donde vamos a tener nuestra aceleración en X y vamos a tener nuestra aceleración en Y. Y fácilmente podemos notar acá que la aceleración en Z va a ser igual a 0 porque no tenemos ninguna pendiente o un cambio en la altura de la componente Z. Si nosotros agrupamos esta ecuación como lo solíamos hacer para parte de vectores, vamos a tener que el gradiente total de presión que se está comportando dentro de esta trayectoria plana pues va a ser igual a esta ecuación que ustedes están visualizando acá, donde vamos a tener nuestra componente en X influenciada por la aceleración en X y el cambio de posición. Vamos a tener la influencia de la aceleración en Y con su cambio de posición en Y. Y noten que ya no tenemos la influencia de la aceleración en Z, precisamente porque solamente estamos analizando una trayectoria plana. Pero sí va a tener una influencia debido a la gravedad y es lo que nosotros hemos venido estudiando en la parte básica de estática de fluidos. Ahora lo que vamos a hacer es un análisis bien detallado de lo que está sucediendo en el interior del camión. Nosotros podemos visualizar que el fluido va a tener esta posición, donde esto que se está representando acá, pues va a ser la parte que se está acumulando en la parte de atrás del camión por efectos de la inercia. También vamos a poner nuestro sistema de coordenadas, nuevamente en X, horizontal, Y va a ser nuestra dirección transversal y Z pues va a ser la componente vertical. Y como acá la ecuación nos está pidiendo que tenemos que analizar o tener un gradiente de presión, eso significa que vamos a tener que utilizar dos puntos para tener ese cambio de presión. El primero pues lo voy a colocar en esta parte de acá, donde va a tener una distancia B desde el origen. Y nosotros fácilmente podemos darle las coordenadas de posición teniendo en cuenta este origen, donde vamos a tener que X1 va a ser igual a B, donde Z1 va a ser igual a 0. Y noten que no he colocado Y porque no vamos a tener en cuenta esa dirección transversal. Solamente para hacerlo fácil vamos a tener en cuenta lo que es Z y X. El siguiente punto va a ser la presión 2. Donde si trazamos una línea imaginaria para poder visualizar la profundidad respecto al origen, esa distancia la vamos a llamar H. Y pues las coordenadas de la posición de la presión 2 van a ser igual a X2 igual a B también porque es la misma distancia que se ha trasladado. Pero ahorita Z2 va a ser igual a H, que es esta altura que está acá. Y noten que solamente nos hemos movido en las componentes X y Z. No hemos tenido en cuenta absolutamente nada en la parte Y. Ahora, si nosotros integramos esta ecuación, pues vamos a tener la siguiente expresión, donde vamos a evaluar la presión del punto 2 y 1. Vamos a tener esta diferencia de presión. Vamos a tener nuestra diferencia de posición, que es X2 menos X1. Nuestra diferencia también en la dirección transversal y nuestra diferencia en la componente vertical. Ahora,
Algo que tenemos que tener claro es que esta ecuación tenemos que probarla o tenemos que verificarla que sí está o que sí representa la realidad. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo podemos verificar esa ecuación? Bueno, si nosotros recordamos lo que estábamos haciendo en la parte básica de estática de fluidos, nosotros definíamos que la presión iba a ser igual a la densidad por la gravedad por una altura. Si yo tomo como un punto de control este P1, pues podemos decir que la presión que se está dando ahí va a ser densidad gravedad por una altura, y esa altura va a ser toda esta columna de agua o toda esta masa de agua que está por encima del punto. Así que si mi ecuación es verdad esta, pues yo tendría que ser capaz de recuperar esta formulación o este punto de referencia. Entonces el primer paso que debemos hacer es pues reemplazar las coordenadas en esta ecuación, ya las tenemos acá, y nos vamos a dar cuenta que en x2 y en x1, pues el cambio en la dirección x va a ser b, pero es b menos b, o sea, va a ser nulo prácticamente. Como no hemos colocado ningún punto de referencia en la dirección y, pues van a ser ceros, como lo están viendo acá. Y noten que en la componente vertical el único cambio que se ha dado va a ser en z2, que es prácticamente la referencia de este punto, por eso he colocado acá h. Si operamos todo eso, pues nos va a quedar la ecuación de esta manera. Ahora, esta presión 2 y esta presión 1 pues van a estar sujetas a la atmósfera. Usualmente el aire que se encuentra en el interior de un camión pues es el mismo que se encuentra en la atmósfera, así que pues se asume que está a condiciones atmosféricas. Y pues ese cambio atmosférico entre el punto 2 y el punto 1 va a ser insignificante. Por lo tanto, solamente nos vamos a quedar con la parte manométrica, que es la presión que está ejerciendo el fluido. Y la única presión que está ejerciendo el fluido prácticamente es en el punto 1, porque va a cargar todo el peso de esta columna de agua. Así que la presión manométrica del punto 2 va a ser igual a 0. Y pues nos queda esta ecuación, que si nosotros la organizamos, nos va a quedar que P1 es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. Y es como nosotros podemos recobrar o validar que esta ecuación sí está representando la física de este fenómeno. Algo interesante acá que nosotros tenemos que darnos cuenta es que los efectos de la aceleración en X y en Y fueron nulos porque nosotros escogimos estratégicamente los puntos de control. Si ustedes notan acá, el cambio en X fue nulo porque precisamente él es el mismo B, y también en Y fue nulo porque no colocamos ningún punto que estuviera cambiando en la dirección transversal. Así que si nosotros quisiéramos visualizar algunos efectos de la aceleración que está dando el camión, tendríamos que coger otros puntos que mostraran una variación en esas distancias o en esas coordenadas. Ahora, otro análisis que se suele hacer en estos tipos de problemas es evaluar cuánto es el ascenso del fluido, esta distancia C que ustedes están visualizando. Y pues, ¿cómo nosotros podemos realizar ese ascenso en C? Bueno, pues tenemos que escoger otro punto y que fuera algo estratégico. En este caso sería este que se encuentra acá. Y como ustedes pueden ver, pues también podemos darle una posición a ese punto, donde vamos a tener que el cambio en x3 pues va a ser igual a 0, es decir, su origen va a estar sometido al origen en x3. Y ahorita la componente vertical o la coordenada que está asociada a esta componente vertical pues va a ser h más c, que es desde esta distancia hasta esta distancia. Y noten también que no he puesto ninguna componente transversal, todo lo estamos haciendo en el plano de x y z. Así que si yo cojo nuevamente esta fórmula y la integro, pero ahorita vamos a integrarla para el punto 2 y punto 3, vamos a tener la ecuación de esta forma. Y si reemplazamos nuevamente nuestras coordenadas, sabemos que acá x3 y x2 pues sí van a estar influenciados. Sabemos que la presión entre 100 y 2 va a ser atmosférica, por lo tanto se van a cancelar, es decir, les coloqué ya 0 en esta parte de acá. O la presión manométrica va a ser 0. Ya sabemos que en la componente Y, pues no estamos trabajando en esa componente porque solamente estoy en el plano X y Z, no he colocado ningún punto de control que esté al cambio de la transversal. Y pues vamos a tener los cambios en Z. Si nosotros reorganizamos la ecuación, nos queda de esta forma. Podemos cancelar las densidades porque estamos evaluando el mismo fluido.
Nos queda básicamente esta ecuación y podemos reemplazar las coordenadas del punto 2 y del punto 3. En este caso nos quedaría de esta manera. Y pues si nosotros despejamos C, podemos cancelar las h acá y despejamos C, pues nos va a quedar esta ecuación que nos permite evaluar el ascenso o cuánta distancia ha cambiado en esta parte de acá. Y noten que el valor que nosotros le suministremos acá, que hemos considerado todos los sentidos de los vectores, pero aquí nos está dando algo interesante y es que la distancia va a ser positiva, tiene que ser un incremento, o sea que C va a ser un valor positivo. Otra forma de que nosotros podemos entender este problema que estuvimos evaluando acá es si nosotros partimos de esta ecuación. Si nosotros partimos de esta ecuación, yo la podría organizar de esta manera. Es decir, que cojo esta diferencia de posición en X, la paso a dividir y cojo la gravedad y la paso a dividir al otro lado y me queda esta expresión. Donde ustedes pueden ver que cuando decimos que Z3 menos Z2, eso es una diferencia de posición y esto sucede también para la posición X. Así que yo podría decir que eso está asociado a un delta Z y a un delta X. Y si estas distancias son consideradas unos cambios lineales o bien pequeños, pues nosotros podríamos decir que es un diferencial de posición, que tenemos diferencial de Z y un diferencial en X. Es decir, que estaríamos evaluando los cambios que se están dando en esta dirección y en esta dirección. Y esos cambios, al dividirlos de esta manera, prácticamente lo que nos está arrojando es la pendiente. Y esa pendiente que ustedes ven acá es de forma negativa. Por esas razones que tenemos este símbolo negativo en esta parte de la ecuación. Así que si nosotros quisiéramos cuantificar esa pendiente, pues prácticamente sería coger la aceleración en X, que tiene una influencia, y dividirla por la gravedad. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado este video. Recuerden que los efectos de las aceleraciones en X y en Y pues también están asociados a la posición, como uno pueda evaluar el fluido dentro de este tanque. También quiero invitarlos a que se suscriban, estén pendientes de los futuros videos. Próximamente vamos a hacer el análisis cuando tenemos una pendiente, es decir, cuando hay un cambio de elevación en la componente vertical. Y esto pues va a ser un poco más difícil, pero va a ser muy interesante. Nos vemos en una próxima.